75% de las epilepsias inician en la edad pediátrica. Por eso, para nosotros es muy importante el estudio de la epilepsia. Se estudian, a diferencia de lo que ocurre en el adulto, nosotros estudiamos la epilepsia dentro del contexto de crecimiento y desarrollo. Hay epilepsias que exclusivamente se presentan en alguna etapa de la vida, son edad dependientes, y muchas de estos ejemplos son síndromes de carácter epiléptico, y siempre tenemos que estudiarlo dentro del aspecto familiar, social y escolar. Cómo va el niño a la escuela, cómo está interfiriendo la epilepsia, etcétera, ¿no? Todo esto es muy importante. 75% de las epilepsias que inician en edad pediátrica tienen un buen pronóstico y responden bien a uno o a dos antiepilépticos. Se pueden curar en el sentido tácito de la palabra. Van a dejar de tomar después de un tiempo de tratamiento el tratamiento farmacológico. Con frecuencia una epilepsia en el adulto no es más que la continuación de una epilepsia que se inició en la edad pediátrica, y las dosis, a diferencia de lo que ocurre en el adulto, habitualmente las estimamos de acuerdo al grupo etario de que se trate y los calculamos por kilogramo de peso. ¿Qué tan frecuente son las epilepsias en pediatría? Ya les comentó el doctor Suástegui, aquí hay aproximadamente 50 millones de personas en el mundo con epilepsia, y en México hasta el 2017, y esto es sin tomar en cuenta lo que comentó con anterioridad él, había 1 millón de pacientes epilépticos, y de estos 75% estaban iniciando su epilepsia en la edad pediátrica. En la mortalidad tratamos de que sea menor al 4%, pero no es así en la práctica diaria, en la práctica que enfrentamos. Por ejemplo, los estados epilépticos, que deberían tener una morbilidad menor al 4%, por lo regular ya llegan en forma tardía, y la morbilidad en México es mucho más importante. Las incidencias de epilepsia, según 5 estudios, son estudios de los 80, pero se los traje para que vean algo interesante. A los extremos están edades menores de 10 años de edad, para que ustedes vean la frecuencia de epilepsia, que es mayor. En esta zona, antes de los 10 años de edad, y en el paciente adulto, por arriba de los 60, se comienza a incrementar en forma muy importante. En esta zona, en recién nacidos de pretérmino, se incrementa 17 veces más que en la población pediátrica normal, lo mismo que en esta zona. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Qué es lo que ocurre acá? Enfermedad vascular cerebral. Se parece el recién nacido con el anciano. Vamos bien, terminamos mal. Si nosotros pensamos que estamos a salvo porque no hemos convulsionado, pues no nos falta pasar esta etapa, si es que llegamos a pasarla. Bien, la etiología de la epilepsia pues es muy variable, y cada grupo de edad tiene una etiología diferente. Desgraciadamente en México hay muchas poblaciones en donde existe consanguinidad, hay muchos poblados en los que solamente se puede llegar a caballo, y cuando nos encontramos pacientes que se apellidan, por ejemplo, Gutiérrez, Ortega, Pérez, etc., resulta que la posibilidad de epilepsia se incrementa en forma importante. Entonces la genética, por supuesto que tiene mucho que ver en algunas formas de epilepsia, sobre todo en aquellas en donde la resonancia magnética es normal. Esta es la clasificación de la ILAL del 2017. Es una clasificación pues relativamente sencilla, enfocada hacia aspectos clínicos. Puede ser focal, generalizada, o puede ser de inicio desconocido. Las de origen focal pueden afectar o no el estado de conciencia, pueden tener un inicio motor, un inicio no motor. Las generalizadas lo mismo, motoras, no motoras, en donde entran aquí algunas que son muy características de la etapa pediátrica. Y fíjense cómo algunas entidades como los espasmos epilépticos pueden ser de inicio focal, por ejemplo una displasia cortical, pueden ser de inicio generalizado, como en el caso de un complejo de lissencefalia pachygyria, por ejemplo, o pueden ser de origen desconocido, que seguimos teniendo un grupo pequeño de pacientes con epilepsia de origen desconocido. No voy a adentrar en más, porque de esto también ya les hablaron. Este es un estudio bastante antiguo, pero
Ustedes, lo que quiero que vean es cómo las crisis generalizadas necesitan un sustrato de maduración para hacerse más frecuentes. Las crisis generalizadas, las tónico-clónicas, se incrementan con la edad, lo mismo que las crisis focales. En el paciente pediátrico, las crisis generalizadas predominan, pero no necesariamente son tónico-clónicas. Y las de origen focal son menos frecuentes. Bueno. Estudios que han permitido disminuir la cantidad de pacientes con epilepsia de origen desconocido. Principalmente los estudios de tipo genético, ya sean estudios moleculares, los estudios de paneles genéticos para demostrar dónde se encuentra el OSI o la mutación de algún gen en algunos tipos de epilepsia, han permitido que ese número desconocido disminuya en forma importante. Otro estudio importante son los estudios neurofisiológicos. Por ejemplo, en el recién nacido, la promediación electroencefalográfica de los ritmos cerebrales está siendo muy utilizada inclusive para guiar el tratamiento. Los estudios de imágenes, en especial la resonancia magnética, también han permitido que la cantidad de pacientes con epilepsia sea de cada vez el grupo desconocido de menor número. Y es posible que con el tiempo ese grupo desconocido en realidad quede fuera de la clasificación. De hecho, lo que nos falta nada más es tener un poquito más de estudios, adentrarnos más para saber que esos pacientes que están convulsionando tienen su génesis en algún problema genético, estructural, etc. La epilepsia puede iniciar in útero, y estos son algunos ejemplos de epilepsias iniciadas in útero. Alteraciones congénitas del metabolismo pueden dar origen a crisis in útero. Alteraciones en la morfología o en el desarrollo cerebral pueden dar origen a crisis in útero. La deficiencia de piridoxina y el síndrome de Ohtahara, que también con frecuencia está asociado a disgenesia cerebral. ¿Cómo sabemos que los pacientes están convulsionando in útero? Bueno, la forma más sencilla es, generalmente todos estos pacientes cursan con epilepsia desde las etapas iniciales, y cuando la madre ve que tienen polimioclonía segmentarias o movimientos muy frecuentes, habitualmente de difícil control, lo que dice la madre es, eso que hace yo lo sentía dentro de mi vientre. Entonces, desde in útero podemos tener crisis convulsivas. La otra situación es que las madres que ya experimentaron un problema de este tipo y se vuelven a embarazar, nuevamente se dan cuenta de que tienen los movimientos anormales al momento del embarazo. Sí, corrieron los videos. Las crisis neonatales son punto y aparte. Las crisis neonatales no tienen la misma connotación que las crisis que se presentan en algunas otras edades. Pueden ser movimientos que uno diría son focalizados, son movimientos súbitos, en ocasiones de carácter clónico, en ocasiones de carácter migratorio. Eventos que en ocasiones pueden ser tomados como eventos fisiológicos normales, como son la succión, los movimientos de chupeteo, de pedaleo, de nado, etc., son característicos de esta edad. La situación es que la maduración de la red inhibitoria del GABA se demora de 2 a 3 semanas después de haber nacido. O sea, todos aquellos aspectos inhibitorios de la crisis aún no están maduros. Hay una alteración de neurotransmisores y predominan los neurotransmisores excitatorios, incluso en las zonas en donde debería de haber GABA. De hecho, por ejemplo, Volpe menciona en su libro que el GABA durante un tiempo es un neurotransmisor de tipo excitatorio. Los neuroblastos y los astroblastos, es decir, las células inmaduras, primero tienen la función eléctrica antes de la función especial. Entonces, si están mal formados, la función eléctrica es deficiente. Por eso muchos niños que tienen malformaciones cerebrales convulsionan con frecuencia, porque quedan con células embrionarias, y estas células embrionarias dan origen a descargas anormales, descargas que no deberían estar presentes si el neuroblasto hubiera alcanzado, por ejemplo, su madurez adecuada. Los periodos de hiperpolarización, que ya los mencionaron con anterioridad, son muy cortos en la etapa de recién nacido. Eso hace que la descarga sea más frecuente y en ocasiones más duradera. Y la expresión de receptores excitatorios y inhibitorios es deficiente a esta edad.
La actividad de los receptores, de otro tipo de receptores como son los receptores anti-NMDA, aparece hasta el 7º día, AMPA hasta el 10º día, kainato hasta el 30 día. Entonces estamos hablando de un cerebro inmaduro, un cerebro en donde los mecanismos excitatorios son los que predominan. En ocasiones uno dice, bueno, ¿esto es epilepsia o no es epilepsia? Esto es un recién nacido con este tipo de movimientos. Son movimientos clónicos, finos, de predominio distal. Ni siquiera lo despiertan, ¿sí? Pero el niño necesita oxígeno, está monitorizado, etc. Entonces, ¿es un mioclono fisiológico o es epiléptico? Entonces, el video electroencefalograma es fundamental. Si esto se relaciona con alteraciones electroencefalográficas, seguramente que es un problema de tipo epiléptico. Si hacemos un estudio de promediaciones, también es muy probable que podamos definir si esto es o no de tipo epiléptico. Por supuesto, la historia clínica también tiene mucha importancia. Las causas, la encefalopatía hipóxico-isquémica es la principal causa de epilepsia en nuestro medio. El traumatismo obstétrico pues predomina en el recién nacido, en el lactante, pero el traumatismo cráneoencefálico es una causa de morbi-mortalidad importante y también de epilepsia a partir de la etapa preescolar. Neuroinfecciones y TORCH generalmente son causas de problemas desde la etapa del lactante, del recién nacido, y la cisticercosis, que cada vez vemos con menos frecuencia, nos daba problema principalmente en el escolar y en el adolescente, pero llegamos a ver preescolares y llegamos a ver lactantes. Alteraciones congénitas del metabolismo, por lo regular da manifestaciones de epilepsia en forma temprana, pero hay algunas formas tardías que también lo pueden dar. Y las genéticas, bueno, estas a cualquier edad nos pueden dar crisis. Las disgenesias cerebrales la mayor parte de las veces se manifiestan desde etapas iniciales de la etapa pediátrica, mientras que las focales por lo regular dan problema a partir de al finalizar la segunda década de la vida. Las tumoraciones que ocupan o procesos que ocupan espacio también pueden dar problemas de crisis, algunas de ellas, no todas, y otras de origen desconocido se pueden presentar. El cerebro humano es susceptible de sufrir modificaciones en su desarrollo desde la etapa inútero, ya sea por asfixia, por virus. Entonces yo lo que les estoy presentando aquí es un niño con epilepsia, por supuesto, epilepsia de difícil control, microcefalia, retraso psicomotor. Vean cómo no tiene muy buen tono muscular, los brazos caen en abducción por gravedad, lo mismo que las piernitas, y lo que más llama la atención es que tiene calcificaciones periventriculares. Esto es muy característico del síndrome de TORCH, específicamente de citomegalovirus. Pero ¿qué ha hecho el citomegalovirus aparte de esto? La corteza cerebral no tiene surcos y la corteza cerebral está gruesa. Tiene una infección por citomegalovirus que interfirió con el desarrollo cerebral normal y originó un problema de paquigilia y lisencefalia. Otro ejemplo, este es un paciente que me tocó ver con la doctora Laura Flores en el Instituto Nacional de Pediatría. Muchas de estas malformaciones se acompañan de malformaciones de la cara. Entonces vean, frente amplia, puente nasal plano, narinas antevertidas, filtrum largo, labios muy delgados, cejas despobladas, estaba hipotónico con un retraso psicomotor pavoroso y tenía por supuesto epilepsia y vean, tiene complejo de paquigilia lisencefalia. O sea, tiene una malformación que está dando origen a las crisis convulsivas. Este tipo de alteraciones cada vez las diagnosticamos en forma más adecuada con estudios de resonancia magnética y están cobrando una frecuencia mucho más grande de lo que uno pensaba en cuanto a causa de epilepsia en el lactante y en el recién nacido. Esta es una pieza post-mortem que la fotografía me la reveló el doctor Sarnat, que responde a este niño que falleció a los 4 años de edad. Vean, no hay giros, no hay giros. Es un cerebro muy inmaduro. Ahora, las madres de estos niños en ocasiones pueden tener este problema. Tienen doble corteza, una corteza arriba, funcional, otra corteza abajo, disfuncional, pero llena de neuroblastos, astroblastos, y por supuesto pueden originar crisis convulsivas, en ocasiones de deficiencia mental. Si se llegan a embarazar, dan origen a una enfermedad que se llama Miller-Dicker, que fue la que les pasé con anterioridad. En los lactantes, este sí me interesa que lo conozcan. No confundan la irritabilidad y este tipo de movimientos con cólico, porque no lo hace el pediatra. Son niños habitualmente con cierto retraso psicomotor o con un retraso psicomotor importante. Los movimientos son bruscos, pueden ser extensores, como en este caso de los bracitos, pero vean que tiene
movimientos flexores a nivel de las piernas. Los movimientos pueden ser flexores, extensores, pueden ser de predominio superior, de predominio inferior. Se presentan en salvas generalmente cuando el paciente acaba de despertar, o también se pueden llegar a presentar antes de dormir. Entonces se llaman espasmos epilépticos. Por lo regular hay retraso psicomotor y tienen un trazo electroencefalográfico denominado por Gibbs como ipsarritmia. El trazo electroencefalográfico prácticamente es patognomónico. Este es otro paciente con espasmos. Son sumamente irritables, sobre todo a la hora en que van a tener las crisis. Y este es el trazo electroencefalográfico, que es prácticamente patognomónico. Entonces, imagínense que estos son montañas con picos en la parte superior. Entonces, ipso es montaña, ritmo en montañas. Se supone que si lo alcanzan a ver los que están hasta atrás, es como un valle de montañas. Ritmos lentos, con ondas lentas de alto voltaje, un electroencefalograma muy desorganizado y sumamente anormal. Bien, las enfermedades metabólicas pueden dar origen también a problemas de epilepsia. Y este es más o menos un ejemplo de una enfermedad metabólica que asocia síndrome de West. Son niños muy irritables, niños que pueden tener movimientos colatetóxicos aparte de la epilepsia, y en este caso tenía depobladas las cejas y el cabello se caía. Lo que tenía este paciente es un síndrome de Menkes, una alteración congénita en el metabolismo de la micromolécula. Y estas corresponden a crisis que se inician en la edad preescolar. Generalmente se comienzan a presentarlo entre los 4 y los 12 años de edad. Son pacientes que se diagnostican muchas veces en la escuela porque tienen bajo rendimiento escolar. Las crisis son ultra frecuentes. Esto quiere decir que pueden presentarse hasta 80 veces en el transcurso del día. La característica es que no duren más de 20 minutos y aunque el paciente queda ausente, no cae, no pierde el tono postural, se recupera y sigue haciendo su actividad normal. Esta epilepsia puede ser desencadenada con una prueba de hiperventilación que debe de durar 3 minutos. El paciente entra en alcalosis y presenta el periodo de ausencia. ¿Dónde estás, Fátima? Generalmente les hacemos una pregunta constante para darnos cuenta cuándo terminó la crisis. En ese momento ya comienzan a responder cómo me llamo o dónde te encuentras, etc. ¿no? Lo habitual es que utilizamos su nombre. Entonces son crisis que uno desea tener en el consultorio. ¿Por qué? Porque la puedo diagnosticar con la prueba de hiperventilación, se las puedo enseñar a los padres. Si tengo electro, le puedo hacer electro en ese momento sin necesidad de desvelo. Y entonces ya tengo los parámetros para decirles en forma objetiva a los padres, ¿saben qué? Este niño tiene epilepsia, variedad de ausencia y su pronóstico es muy bueno, y por lo regular los padres salen felices ya con un tratamiento y con un plan determinado. El electroencefalograma también es patognomónico y por supuesto que la descarga es generalizada. Las descargas son de punta a onda. Entonces vamos a agarrar un periodo de un segundo. Onda y punta. Onda, punta. Onda, punta. Esto es un segundo. Entonces hagan de cuenta que este es un monje con su velita, otro monje con su velita, otro monje con su velita. 3 monjes con su velita, 3 por segundo. Pero son un montón de monjes, entonces es una procesión de monjes. El trazo electroencefalográfico. Hay algunos tipos de epilepsia que son de tipo motor, por ejemplo, sus movimientos de la nucara del lado derecho son movimientos clónicos en un paciente que tenía cisticercosis en la región frontal del lado contralateral. Y algunos tipos de epilepsia que llegamos a ver se presentan en contextos muy graves. Esta es una niña que nunca dejó de convulsionar, tenía un estado parcial continuo que afectaba principalmente la cara y el brazo del lado izquierdo, se fue demenciando, poco a poco fue presentando hipotrofia, pues todas las funciones cognitivas se afectaron. La paciente fue sometida a una hemisferectomía una vez que se llegó al diagnóstico de enfermedad de Rasmussen y desgraciadamente murió por sangrado durante la cirugía. No todas las ausencias son ausencias juveniles. Este paciente lo que tiene es una crisis discognitiva,
también se pueden manifestar por periodos de ausencia, pero a diferencia de las ausencias que les comenté con anterioridad, estas se pueden presentar a otras edades. La duración es mayor de 20 segundos, son menos frecuentes, los automatismos pueden ser más complejos, la imagen en el 70% de los casos es anormal, mientras que en las ausencias común y corriente generalmente es normal, y el electroencefalograma también es diferente, porque aquí hay alteraciones habitualmente focales. Es importante que, a pesar de que las ausencias pueden originar problemas de aprendizaje, recordar que el 90% de los niños que tienen ausencia pueden asociar al mismo tiempo trastorno por deshidratación. Entonces, mejoran de sus crisis, pero si tienen problemas de atención requieren otro tipo de tratamiento. Y este tipo de epilepsia, pues son epilepsias graves, son epilepsias que pueden dar origen a problemas encefalopáticos, es decir, la misma epilepsia puede deteriorar más al paciente. El uso de cascos, cuando se presenta este tipo de epilepsia, un movimiento mioclónico con atonía, se utiliza con regularidad. En México no hay muchos, aunque se pueden exportar. En ocasiones lo que utilizamos mucho son los cascos de ciclistas, que no son pesados. Y lo que quiero que vean es que el paciente súbitamente presenta la caída. Con frecuencia tienen traumatismos a nivel de la cabeza y se recuperan rápidamente, pero en ocasiones se pueden presentar una tras otra. Y algunos pacientes, perdón, no jaló. Y algunos pacientes pueden asociar este tipo de crisis. Estas crisis son muy frecuentes en pacientes que tienen un síndrome que se llama síndrome de Doss. Se presenta habitualmente después de los 4 años de edad, tienen una inteligencia más o menos normal y tienen estas caídas. La respuesta de ellos al tratamiento es bastante adecuada, pero también se pueden presentar en un tipo de epilepsia catastrófica que se llama síndrome de Lennox-Gastaut o síndrome de Dravet, que son un verdadero reto para el tratamiento porque por lo regular requieren politerapia y una serie de situaciones que pueden requerir cirugía. Este es un paciente, no es mío, es un paciente de internet. Nada más para enseñarles algunos tipos de epilepsia que pueden presentar los adolescentes con mioclonías. Es una mioclonía generalizada, afecta tanto los brazos como las piernas. Las adolescentes con mioclonías en ocasiones pueden, al despertar, tener movimientos como sacudidas que hacen que se caigan las cosas de las manos, y en ese caso estamos ante una epilepsia que se llama epilepsia de Jens. Bien, el electroencefalograma. Ya lo comentó también el doctor Vega Gama, pero me gustaría recalcarlo. Es importante que recuerden que el electroencefalograma es un estudio que únicamente registra la actividad eléctrica durante media hora, no define ni descarta por total epilepsia, solamente lo complementa. Un electroencefalograma anormal, por supuesto que nos complementa el diagnóstico de epilepsia, pero si es normal, no descarta el diagnóstico de epilepsia. Desgraciadamente en México se abusa del electroencefalograma y es frecuente que se haga en forma cotidiana, más que por una indicación precisa. Y el video electroencefalograma pues es de mucha utilidad, pero también tiene sus indicaciones. Si tienen crisis cada 6 meses, créanme que un video electroencefalograma no les va a remediar su problema. Y el tratamiento, por último, debe de individualizarse. No es lo mismo tratar recién nacidos que lactantes o escolares. Tiene que ser multidisciplinario, no nada más el manejo de la epilepsia. A lo mejor tiene trastornos de aprendizaje, a lo mejor tiene problemas motores, problemas sociales, todo eso se tiene que tratar. Tratamos de utilizar siempre la monoterapia, y si utilizamos la politerapia es porque conocemos las interacciones, de lo contrario no es conveniente utilizarla. Y en epilepsia de difícil control, no nada más el tratamiento es con fármacos, en ocasiones tenemos que recurrir a otro tipo de tratamientos, como puede ser, por ejemplo, dieta cetogénica, uso de estimulador vagal, cirugía de epilepsia, etc. Bueno, con esto doy por terminada mi plática. No sé si quede tiempo para preguntas. Creo que ya no.